buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los compañeros aquí en la mesa, en el panel. Y bueno, antes de iniciar, quisiera hacer algunas precisiones. Y también agradecer al gobierno de Brasil, a los organizadores, porque sé que esto implica muchísimo trabajo para todo el mundo, ¿no? Ayer los veía a todos corriendo y bueno, yo les agradezco y creo que todos las atenciones que están teniendo con nosotros y sobre todo la oportunidad de hablar en este panel y de compartir esta experiencia. Muchas gracias. Quisiera, antes de iniciar, hacer algunas precisiones. Bueno, como bien ya comentó Piaciri, no sé si es el nombre, si lo digo correctamente, pero bueno, él ha hablado varios temas sobre la cuestión internacional, la migración internacional y la migración interna. En el caso de lo que voy a presentar el día de hoy, la experiencia que quiero compartir con ustedes, tiene que ver con la migración interna en México. Y sí lo quiero puntualizar porque, bueno, México, teniendo la frontera al norte con Estados Unidos, casi siempre el tema o las noticias, los medios, hablan generalmente de los migrantes que pasan o que van hacia Estados Unidos. Se me pidió para participar puntualizar sobre la práctica, sobre esta práctica que tiene que ver con la educación y cómo contribuye o cómo abona o cómo colabora, digamos, en la disminución del trabajo infantil en México. Pues ya lo dijo el compañero que me cedió en la palabra, todos los fenómenos migratorios pues impactan directamente los procesos sociales, culturales y económicos de los lugares de origen y de destino, sea nacional o internacional. Generalmente, bueno, ya vemos que hay migración de sur a sur, de norte no, entre norte y norte, pero sigue predominando, digamos, de alguna manera la migración sur a norte, ¿no? Y en el caso de México, internamente dentro del país, pues es la misma situación, ¿no? Los polos de desarrollo están en el norte del país y los lugares de origen son en el sur de nuestro país. Diversos estudios que se han realizado en México sobre el comportamiento del fenómeno migratorio señalan que en esta última década la concentración de movimientos de los menores migrantes y sus familias hacia las grandes capitales ha disminuido para desplazarse a estados o regiones estrechamente vinculados con mayores indicadores de desarrollo económico, no importando si es la zona urbana o zona rural. Es decir, antes el fenómeno se veía más hacia las zonas, hacia las capitales de los estados con mayor desarrollo, que predominaba lo urbano. Ahorita no importa si es urbano o rural, simplemente que haya un polo de desarrollo y esa es una de las características que estamos teniendo ahorita con esta migración, niños migrantes que estamos atendiendo. Bueno, de acuerdo al censo del 2010 que se realizó en México, residen 32.5 millones de niños de 0 a 14 años, lo que en términos relativos representan el 29% de la población total de nuestro país, o sea, es alto. En este mismo censo, este mismo censo nos arroja información acerca de que en el país hay 1.2 millones de niños de 5 a 14 años que realizan una actividad económica. Ello implica una tasa de ocupación de 5.6%, alto también. Conforme al tipo de ocupación, hay una clasificación, hay que es algo agropecuario, al servicio, en fin. Bueno, conforme al tipo de ocupación, más de la tercera parte, o sea, el 34% trabajan en actividades agropecuarias, en el sector agropecuario, y esta población, digamos, es la que mayor atiende esta acción o este programa. Bueno, tenemos que el programa que atiende a niños y niñas de hijos de jornaleros migrantes
Hay diferentes estudios, y ya lo comentaron los compañeros, no nos ponemos mucho de acuerdo en las cantidades, en los números, en las estadísticas, pero esta encuesta, que fue exclusivamente pensada para jornaleros agrícolas migrantes, se aplicó en el 2009 y señala que la población jornalera migrante asciende a 9.206.429 jornaleros. De esa cantidad, que 36% corresponden a 0 a 15 años, que es, ya lo comentaba, la población objetivo, y también, ese me pasó una anterior a esta, aquí está. Lo que les quería comentar, aquí está en este mapa que les pongo ahí en el frente, son el tipo de migración que estamos teniendo dentro del país. Ahí están algunas flechitas que indican del sur al norte, y tenemos también diferentes tipos de migración. Esta migración que va y viene de su lugar de origen a los lugares de destino, y la poblaciones de niños y sus padres que se quedan ya en el lugar, digamos, a donde fueron ellos a buscar esas mejores condiciones de vida. Tenemos también otro tipo de población que estamos atendiendo, que son los repatriados a México. Digamos que hace unos 3 años este programa está atendiendo no solamente a familias jornaleras agrícolas, pero sigue siendo, digamos, la primera población o más grande población objetivo que atendemos. Sin embargo, como les comentaba, repatriados a México, que niños que son regresados al país, que también otro sector que estamos atendiendo, que son los albergados en territorio mexicano, que no necesariamente… Los albergados en territorio mexicano, generalmente centroamericanos, con estancia legal en el país. Se ha ido ampliando esta población, esta atención a este tipo de población, a estos niños. También estamos atendiendo, y ya lo comentaba hace un momento, muy bien explicado y no me voy a extender en esto, a los niños a los que nosotros les hemos llamado en contexto, más no en situación migrante. Hemos hecho 2 grandes clasificaciones que le llamamos en situación de migración, que están con sus padres viajando, ya sea que permanecen y se asientan en algún otro lugar, en los lugares de destino, o que van y vienen a su lugar de origen. Y los niños en contexto, que son los niños que se quedan, las niñas que se quedan, que los padres viajan sin salir, digamos, a otro país, dentro del propio país, pero que se quedan con algún familiar, con algún amigo, con alguna persona que los cuida, y que también están sufriendo, digamos, las condiciones de la migración, pues al quedarse están expuestos a otro tipo de problemas. Otro dato que quiero comentarles así rápidamente, que es el 40% de la población pertenece a algún pueblo indígena, en muchas ocasiones hablantes de la lengua. Bueno, también otra de las cosas que quiero platicarles es que este programa ha intentado, tiene 30 años de estar funcionando, bueno, 31 este año, 30 años de estar funcionando, y bueno, surge precisamente por esas grandes concentraciones de población que se iban a estos lugares de destino, como lo vimos en el mapa, generalmente al noroeste del país, y que llegaban con sus familias a estos lugares. Sin embargo, ya en estos últimos tiempos, ¿en qué condiciones llegaban esos niños allá? Bueno, pues eran campos agrícolas generalmente, al sector agropecuario, en donde las condiciones para estar ahí pues eran deplorables para ellos, ¿no? Problemas en salud, problemas en vivienda, violaciones a los derechos humanos, discriminación, todo lo que ya mis compañeros han platicado y que no tendría caso ampliar. Durante esos 30 años, bueno, ha ido mejorando, digamos, las características del programa, ha evolucionado las características del programa hacia otros tipos de atención. Las condiciones en las que llegaban en lo educativo, y voy a hablar ahora ya, empezar a hablar desde lo educativo, eran, bueno,
galeras, ¿no? Sin condiciones adecuadas para el estudio, para las clases. El clima en esas regiones es bastante alto, a diferencia, digamos, de los lugares de origen. Sin materiales adecuados, sin docentes preparados para atender este tipo de población que requieren un perfil específico. Esas eran las condiciones. Bueno, esos fueron también los motores que fueron haciendo que el programa evolucionara hacia estos otros aspectos. También algo que ha permitido que este programa mejore, digamos, cambie hacia buscar estas mejoras en la atención, es la articulación de diferentes políticas, no solamente en el sector educativo, es decir, no solamente centrarnos en el programa y ser muy endogámicos, digamos, no estar solamente dentro del programa, sino buscar las alianzas en otros sectores, como en el caso de la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, ¿no? La Secretaría del Trabajo ha diseñado un distintivo al que se le denomina DIALTI, que es distintivo alto al trabajo infantil, que se otorga a las empresas agrícolas, a los productores, y que digamos les da mucho más prestigio para la venta de sus productos, porque esos productos generalmente son para exportación, o la mayoría de los productos son para exportación. Y en el programa le hemos denominado PRONIM, ese es su nombre, PRONIM, y en adelante voy a hablarlo como PRONIM. Y así es como en ese grandes rasgos, en ese contexto es que surge este programa, y ahorita platicaría un poco, y lo más rápidamente que pueda, sobre la práctica, específicamente sobre la práctica, que es lo que se me pidió ahondar un poquito más. Bueno, el PRONIM tiene, digamos, su sustento en 4 grandes aspectos, ¿no? Que es el marco internacional, el marco nacional, la concurrencia de diferentes niveles de gobierno dentro del país, y la iniciativa privada y la sociedad. Esto con el fin de operativizar, es decir, hay mucho escrito, hay mucho dicho, hay muchas investigaciones, pero ¿cómo concretamos eso en la realidad? ¿Cómo esto le llega realmente a los niños? ¿Cómo es que lo podemos aterrizar en una práctica? Porque, bueno, es interesante escucharlo, y sabemos que hay mucho trabajo hecho en el mundo al respecto, pero nosotros nos preguntábamos cómo podemos aterrizar esto en la práctica. Hay compromisos internacionales, como los que se tienen con los convenios que ya se han mencionado aquí. Hay política nacional, que ahorita es algo que sería importante señalar. Hay un programa exclusivamente que atiende esto, la equidad y la inclusión educativa de los niños y las niñas. Con la Organización Internacional del Trabajo hemos estado elaborando, hemos estado buscando las formas, ¿no?, de cómo alejar a los niños del trabajo, y estas colaboraciones que hemos tenido con la organización ha estado encaminado, digamos, a la formación de los padres, a mejorar las condiciones de los niños y las niñas en las aulas, a la sensibilización y trabajo con los productores agrícolas y a la sociedad en general. Por su parte, pues también la política educativa, la política del país, las políticas y las diferentes reglas, normas y demás, a buscar que haya esa corresponsabilidad y esa obligatoriedad de cumplirlas, que no siempre se da, también hay que decirlo, ¿no? Con UNICEF, por ejemplo, hemos estado trabajando en la disminución del abandono escolar de los niños y las niñas migrantes, buscando también visibilizar, digamos, las buenas prácticas, y especialmente en el sector de las niñas y los niños en secundaria,
pero poniendo especial énfasis en las niñas, que son las que más abandonan en este rango de edad sus estudios. Bueno, tenemos aquí los componentes del programa, cómo se integra, es en cuestión de infraestructura, en las tecnologías de la información, programas pertinentes y relevantes para esta población. No es lo mismo estar hablando de los niños que están en una escuela, aún cuando están en el contexto de migración, es decir, los que se quedan porque están en una escuela, digamos, formal, a estos niños que llegan a estos destinos. Recursos didácticos, mejorar el perfil de los docentes desde pensarlo, diseñarlo y mejorarlo. Los padres, por supuesto, y las alianzas. Las alianzas, como ya mencioné aquí algunos ejemplos, pero hay otros más, ¿no? Con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría del Trabajo, dentro de las mismas dependencias de la Secretaría. Algo que, por ejemplo, quiero destacar es, ahorita que mencionaban la parte de los certificados de nacimiento o las actas de nacimiento. Los niños, igual, como lo acaban de mencionar, también tienen esta situación, viven esta carencia de documentos, pero muchos de ellos no entraban a la escuela, no se incorporaban a la escuela porque era un requisito tener un documento de nacimiento para poder entrar a la escuela. Una de las cuestiones es, los dos son derechos de los niños y no puede estar supeditado uno al otro. El derecho a la educación es un derecho del niño y no podía estar supeditado a tener o no un acta de nacimiento. Entonces, los niños pueden entrar a estudiar, estos niños de esta población que atendemos, aun cuando no tengan un acta de nacimiento, porque no les va a servir de identificación, documento de identificación, pero sí les va a servir para ir avanzando en sus estudios y concluirlos. Esto es algo que se tardó mucho en lograr, pero ya se tiene dentro de las normas del mismo sector. Aquí les quiero mostrar algunas fotografías de niños y niñas inmigrantes en sus actividades, tanto de contexto como en los lugares de origen y de destino. Bueno, ¿cuál es la metodología? La metodología es, inicialmente, bueno, está el diagnóstico, no se ve por ahí, está muy oscuro, pero el diagnóstico que realiza cada uno de los estados. Cada uno de los estados realiza su diagnóstico, la focalización de los niños que se van a atender, la selección y la formación de los docentes, el equipamiento de los lugares. El equipamiento tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con aulas móviles, ¿sí? Porque los campos agrícolas donde trabajamos es propiedad privada, no siempre tenemos acceso al derecho a la cuestión de la tierra, hay problemas con la tierra, entonces para poder ofrecerles condiciones adecuadas, se adquieren aulas móviles en donde es necesario, y esas aulas móviles son equipadas con mobiliario, tecnología, se les entrega útiles escolares y demás, ¿no? Tenemos un sistema nacional de control escolar para la población migrante, que más adelante lo voy a explicar porque quiero focalizar en este punto. La instalación del servicio, que tiene que ver con los acuerdos con los empresarios, con el trabajo social de las empresas y de cómo vamos a trabajar en estos lugares. El monitoreo, por supuesto, un seguimiento al trabajo y la evaluación. Y una de las cuestiones que hemos observado es que ha aumentado la población en nuestras aulas y ha disminuido los niños en los campos agrícolas. Sin embargo, no quiero decir que se haya eliminado. Ha disminuido y en muchos casos combinan el estudio con el trabajo, que en muchas ocasiones tiene como consecuencia pues un bajo rendimiento escolar. Bueno, el SINASEM, que es el que quiero un poco platicarles, porque finalmente se atendían a los niños, pero no sabíamos qué pasaba con ellos, no sabíamos si se quedaban, si se regresaban, si se iban a otra escuela, se atendían simplemente y se reportaban. Pero a partir del 2007 se crea el Sistema Nacional de Control Escolar,
que permite llevar un seguimiento académico y de control escolar, o sea, no solamente de cuántos niños y niñas están inscritos en el programa, sino cómo van avanzando en sus estudios. Se cuenta también, es una herramienta informática en línea que está también vinculada a otros sistemas informáticos como el Consejo Nacional de Población, y para saber en los lugares dónde llegan los niños. Por supuesto, ahí se registran a las niñas y a los niños de familias jornaleras agrícolas migrantes, sus avances escolares. Y quiero decirles también que actualmente ya atendemos desde educación inicial, es decir, desde 0 a 3 años, que es la etapa que México considera como la educación inicial, y parte de la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, aunque ya estamos incursionando en el tema de educación media superior en algunos estados. Este sistema también nos permite saber qué tipo de lengua hablan los niños o los maestros, en los periodos en que están y hacia dónde se mueven, su trayectoria, digamos, geográfica de la migración. También permite tener información sobre el perfil de los docentes, pues, perfil académico, las características de cada centro. Esta parte es muy importante porque permite la planificación en cada estado, es decir, la planeación, el presupuesto que se va a solicitar por cada una de las entidades para poder atender a estos niños. Por supuesto que también ayuda al tema de la transparencia y la rendición de cuentas a las instancias correspondientes, ¿no? Sus objetivos del SINACEN, del Sistema Nacional de Control de Migrantes, es unificar los criterios, homologar la calidad de la información obtenida, utilizar catálogos oficiales del Instituto Nacional de Geografía e Informática del INEGI para el registro de datos, generar estadísticas confiables, tener reportes actualizados, reportes geográficos también de cómo estamos atendiendo, genera el documento de acreditación de los estudios también, vinculado por supuesto con la dirección o el departamento que se encarga de esta tarea en el sector. Sus objetivos específicos es articulación con la política de educación básica. Hay unas reglas de operación claras que se vinculan con este sistema. Fortalecer el proceso de acompañamiento, asesoría y apoyo técnico pedagógico, fortalecer la organización y la gestión de las entidades educativas federativas, y generar espacios de intercambio de experiencias pedagógicas entre docentes y entidades incorporadas a este sistema. Ya está. Bueno, aunado a lo anterior, este sistema, ¿qué le da a los padres? Así ya les dije rápidamente lo que nos da a nosotros, ¿no? Estadísticas confiables, podemos saber dónde están, podemos planificar y demás. Pero ¿qué les da a las familias? Pues les da certeza, les da seguridad de que sus niños van a poder transitar, no en un aula, un año escolar o un ciclo escolar, porque nosotros atendemos ciclos agrícolas que son distintos en todo el país, sino transitar en el sistema educativo nacional, no importa el tiempo o el periodo que estén, pueden estar 3 meses en un lugar, 4 meses en otro, 2 meses en otro, y completar, y entonces los niños van acreditando sus estudios y pueden certificar la educación básica. Por supuesto que el concepto o el principio, digamos, rector es la educación inclusiva, recibir una educación de calidad al prestar especial atención a los grupos marginados y vulnerables, terminar con todas las formas de discriminación y fomentar la cohesión social, atender las necesidades educativas de todos los niños, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad y exclusión. Es el principio, digamos, que ha regido este programa, y este sistema en particular ha coadyuvado a ello. Les quiero platicar un poco
la historia de María Elena. Aquí está María Elena, y María Elena nació en el sur del país, en el estado de Oaxaca, y este gráfico nos muestra su historia escolar desde su contexto migratorio. Se inscribió en el 2006 en Nayarit, ¿no? Más o menos donde está el circulito, las flechas que está en un circulito, ¿no? Se inscribe ahí en el primer grado de primaria, el segundo grado lo realiza entre Nayarit y Oaxaca, regresa nuevamente a Nayarit y cursa el tercero y cuarto grado. El quinto año lo cursa en Oaxaca y el sexto año en Nayarit, y la niña terminó en sus años, digamos, adecuados, digamos, su educación de la educación primaria, ¿no? Tenemos otras imágenes donde los niños están trabajando, también en fotografías de contexto y situación de migración. Y bueno, el perfil de los docentes. El perfil de los docentes que no es el mismo perfil, o no requerimos el mismo perfil para un docente que está todo el tiempo entre grupos aparentemente, ¿no?, entrecomillado, homogéneos, porque no hay grupos de esta naturaleza, pero en estos grupos todavía es mucho más manifiesta la heterogeneidad. La heterogeneidad. Diferentes edades, diferentes orígenes, diferentes costumbres, diferentes lenguas. Entonces, esta población pues requiere de diferentes características. Por supuesto, una especialización para poder identificar los contextos, tanto del contexto del lugar de origen como el contexto del lugar de destino. Es decir, de dónde vienen y a dónde llegan, y qué es lo que tengo que tomar en cuenta para poder atenderlos, ¿no? Esa percepción pues del entorno. Una identidad como docente de niños migrantes, se requiere tener conciencia de que estamos atendiendo un grupo distinto, que requiere una atención diferenciada para poder avanzar. Dominio de contenidos, por supuesto, autonomía en el desarrollo del currículo. Ahí también se ha trabajado mucho en desarrollar algo que hemos denominado marcos curriculares, en donde está la política nacional, digamos, educativa nacional, pero cómo pueden ellos, digamos, hacer desarrollos curriculares locales que atiendan a esta población, que no va a ser la misma, aun cuando sean migrantes, que lleguen al noroeste del país o que lleguen al este del país, ¿no?, o al sur o al centro. Son condiciones totalmente distintas. Por supuesto, algo muy importante que en este perfil hemos buscado desarrollar, esta cuestión de lo afectivo y de lo social para este tipo de población. Atención, por supuesto, atención educativa para la diversidad social, cultural y lingüística, que ya les había comentado, y manejo de las tecnologías de la comunicación. Y bueno, por supuesto que todo esto con una perspectiva de derechos humanos y de género. Una cuestión que se ha estado trabajando es pasemos de pensar en las necesidades educativas de los niños a pensar en los derechos de los niños. Esto implica una mirada distinta, es partir de un lugar diferente, porque al verlo como necesidades estamos más bien pensándolo como algo asistencialista, y desde el punto de vista de que el niño, nosotros somos los obligados a garantizar los derechos de los niños, es otra mirada. Es otra mirada, porque ya no es nada más qué necesita, sino a qué tiene derecho y qué es lo que tengo que hacer yo para poderlo concretar, para poderlo lograr. Quiero mostrarles cómo ha sido la evolución del programa en estos años. Desde el 2002 no tenemos información desde que se crea, desde el 81, pero la información que tenemos ahorita, vean aquí en 2002, hasta llegar ahorita, por ejemplo, el último punto, en el 2013, ahorita llevamos atendidos en esta mitad del año, digamos,
45.750 niños, ¿sí? Y todavía no concluye. Estamos casi llegando, digamos, vamos a superar, digamos, la atención que hemos dado en otros años. Sin embargo, no es suficiente. El INEGI desarrolló el módulo de trabajo infantil y este módulo nos habla de que son 400,000 niños los que están en situación de migración. Y si nosotros estamos atendiendo 50,000, 60,000, pues estamos atendiendo muy poco. Todavía falta mucho. Otra de las cuestiones que muestro ahí en el mapa, hay un puntito blanco, es el único estado que no estamos atendiendo, que es el estado de Aguascalientes, por algunas otras razones, pero ya tenemos cobertura en todo el país con el programa. Estábamos viendo estos indicadores, los indicadores de accesibilidad, asequibilidad y calidad y relevancia. Hicimos un pequeño ejercicio de cómo estamos con respecto a estos indicadores. Bueno, una de las cuestiones es, el servicio educativo no les cuesta a los niños, no les cuesta nada, no les cuesta un peso. Todo se los da el programa. La escuela está dentro del campo agrícola. El espacio se lleva al campo agrícola, adentro. Por supuesto, con la autorización, con la colaboración de los empresarios que ha ido avanzando en esa apertura. La infraestructura, la flexibilidad en tiempos, en horarios. Es decir, en México el ciclo escolar empieza en agosto y termina en julio. Si nos sujetáramos a esto, nos quedan muchos niños fuera. Hay flexibilidad para atenderlos todo el año. Y todo el año los niños pueden ser evaluados, pueden estar acreditando. Por supuesto, esto que les comentaba de la colaboración, digamos, con otro sector y con otras dependencias, que es el distintivo de alto al trabajo infantil, que ha, digamos, ayudado mucho para el apoyo y la colaboración de los empresarios. Esta cuestión de la asequibilidad, los costos, les comenté, no les cuestan, se les entregan útiles escolares, la infraestructura y los docentes también. Todo es a cargo del programa. Y por supuesto lo que les comentaba hace un momento, que hay programas específicos, libros en lenguas indígenas que se entregan a los niños y estos marcos curriculares que tienen que ver con hacer los desarrollos locales. ¿Cuáles son los retos? Bueno, ampliar la cobertura. Ya les comentaba que son 400,000 niños según el dato del 2011 en el censo de México, de 2010. Ampliar la cobertura, mejorar la atención a los otros niños y niñas migrantes que ya se están incorporando, que son otro tipo de migración, no solamente la jornalera agrícola. Por supuesto, estar en permanente revisión de las propuestas pedagógicas para que sean cada vez más pertinentes hacia para los niños y las niñas. La formación docente para mejorar este perfil. Aquí tenemos un gran reto. Los docentes que tenemos son contratados por el programa. La mayoría tienen muchos años, permanecen, están con nosotros, pero a veces también eso no siempre favorece. Sin embargo, tampoco tanta movilidad favorece, ¿verdad? Entonces, los docentes que tenemos, digamos que hay que estar empezando siempre, hay que estar empezando de cero en la formación de los docentes y en mejorar el perfil. Cuando inició el programa se atendían con jóvenes los jóvenes de 16 años atendían a niños en el programa. Ahorita la mayoría tiene estudios relacionados a la educación, sea psicología educativa, sociología, educación específicamente, licenciaturas o estudios en preescolar, primaria, secundaria e incluso ya especialistas en educación inicial. Y por supuesto el trabajo con los padres y las madres. Los padres y las madres de estos niños llegan a trabajar.
llegan a estar, llegan a esos lugares buscando mejores condiciones de vida, eso nos queda claro. Sin embargo, también hace que no estén tan cercanos al proceso escolar de sus hijos. Hace que no estén, digamos, que no puedan acercarse por los horarios a sus clases, acercarse con los maestros. Y por supuesto, el trabajo con los productores que tenemos que seguir avanzando. Quiero terminar nada más con compartirles esta frase de un profesor. Dice: como profesor me siento orgullosa de participar en el programa. Imagina cómo me siento cuando veo que los niños no saben escribir y después de un par de semanas veo que escriben su nombre. Esto puede parecer pequeño, pero es un gran paso. Es algo maravilloso esta frase, a mí me mueve mucho porque hay algo maravilloso, es el aprendizaje. Y comparto esta frase con ustedes con el único afán de que recordemos juntos estas emociones que nos generan el brillo de la mirada de quien aprende, de la hermosa sonrisa de quien ha logrado algo. Muchas gracias.